prensa resultan el amor y el odio, la paz y la guerra, la luz y las tinieblas, la verdad y el error, el bien y el mal. Existe un laberinto de religiones, una gran cantidad de religiones. Cada quien llama a Dios de una u otra manera. Mas, sin embargo, hay otro grupo aún peor. Ese grupo dice que Dios no existe. Es el grupo de lo que denominamos ateos. Mas, sin embargo, creo que es inoportuno pensar de que existen todas las cosas y no hay un creador que fue la fuente, el origen de todo lo que existe. Y si bien es cierto de que con el estudio de las tablillas sumerias que se encontraron en el palacio de Asurbanipal, hemos encontrado respuestas a muchos enigmas de nuestros orígenes. En este momento quiero recalcar en el asunto de las religiones, como es bien sabido de todos aquellos que han seguido todo lo que es el proceso de los Anunnaki y todo lo que ellos hicieron a los escritores de esas tablillas sumerias hechas en arcilla, en donde nos narran tantas cosas que según ellos nosotros deberíamos saber. He estado yo estudiando un poco acerca de ellas con el punto de vista de encontrar respuestas a Dios. Nos encontramos que el primer Dios de los humanos era Marduk. Marduk fue una persona que vino de los Anunnakis, un ser Anunnaki, que como ya sabemos los Anunnakis, un ciclo de vida de un año de ellos son 3.600 años en la Tierra. Por lo tanto, esta persona, este ser que vino aquí a la Tierra, pues vivió muchos miles de años y ninguna generación de humanos fue capaz de verlo morir porque morían y morían y morían. Y él seguía tan vivito y coleando como cualquiera, puesto que cada año de vida de él eran 3.600 años de aquí. Así es que cuando él cumplía un año de vida, aquí en la Tierra habían pasado 3.600 años. Y en 3.600 años, ¿cuántas personas lo habían visto, habían nacido, habían crecido, se habían reproducido, muerto? Y sus descendientes, el mismo proceso de nacer, vivir y morir. Y el mismo Piche seguía siempre vivo. Pues entonces esto era un Dios para ellos. Y así lo creían ellos. Mas sin embargo llegó un momento oportuno en que Marduk se declaró Dios y exigió que se le rindieran tributos como Dios. Y al ver de que esto le funcionó a Marduk, que controlaba a los pueblos a través de la religión, pues lógico que también todos los otros Anunnakis pues se fueron adueñando de pedazos de tierra y allí se hacía proclamar dioses porque tampoco ellos morían y pasaban muchos miles de años vivos, ¿verdad? Así que así se originaron todos los dioses. Pero ahora quiero hacer un paréntesis. Estamos hablando de dioses finitos, de dioses mortales, que aunque los Anunnakis vivían muchos miles de años, llegaba un momento en que morían. Y también si alguien les podía dar muerte con un cuchillo, una pedrada, ahorcado, lo que sea, podían morir. O sea que esos dioses eran dioses mortales. Pero hablemos de un Dios que no es mortal. Es el punto de vista que quiero abordar, porque sí, Dios existe. Y entonces ahora nosotros podríamos decir, pero si Dios es este, es el otro, es aquí, es allá, según nosotros tengamos una fe religiosa. No, Dios existe, un solo Dios, sí existe. Y aunque muchos lo nieguen y todo, pues se podría prestar eso incluso para malos entendidos cuando decimos que existen tantos dioses. Los judíos creen un Dios, los otros creen un Dios y cada creencia religiosa tiene su propio Dios. Algunas religiones incluso pues hacen
comparten, por así decirlo, el Dios que tienen. Más sin embargo, vamos a hablar de que sí, Dios, existe un Dios sobre todos esos dioses que cree la gente, según su fe religiosa, existe un solo Dios. Y esto va para aquellos que dicen que Dios no existe. También en las tablillas cuneiformes sumerias que encontramos una narración muy curiosa, en donde nos confirman que Dios sí existe, pero no, como dije, ese Dios que cada quien en su religión tiene fe. Oigamos más o menos lo que dice este pasaje para entender el punto de vista que se refleja en las tablillas sumerias. Anu viajó hasta la Tierra para ser informado sobre los detalles del diluvio universal y trazar nuevos planes de conquista. Anu fue informado del diluvio y de cómo lograron sobrevivir los terrestres a bordo de aquella embarcación. Enki le dijo que la supervivencia de los terrestres se debía a la llegada de aquel emisario suyo llamado Galzu, ya que éste le había facilitado a Enki las medidas del arca y todo lo demás. Pero Anu, perplejo, les dijo a todos: «Nunca envié a la Tierra a un emisario secreto con ese nombre». Enki no podía creerlo. Si Galzu no era emisario de Anu, ¿quién era y por qué determinó de esa forma la supervivencia misma de la especie humana? Galzu no podía ser ninguna alucinación. Todos le vieron y le tocaron. Los tres líderes lo habían visto bajar de una nave. Los tres hablaron con él. Anu estaba también perplejo con la historia, pero les creyó. Además fue tan acertadamente predictivo, trazando la estructura de una embarcación que había salvado la vida de los terrestres. Anu tan solo pudo extraer una conclusión de todo ello y pronunció estas palabras: «Mientras nosotros decretábamos hados, la mano del destino dirigía cada paso. La voluntad del creador de todo es evidente». Luego Enki añadió: «La Tierra pertenece a los terrestres. Se nos ha utilizado para preservarlos y para hacerles avanzar. Si esa es nuestra misión aquí, actuemos de acuerdo con ello». Como no habrán podido escuchar, vino un personaje a la Tierra, un personaje que se llamaba Galfu. Este personaje Galfu se reunió con las máximas autoridades de los Anunnaki que estaban en la Tierra, principalmente con Anki, y le dijo que venía un diluvio y que ese diluvio iba a causar la muerte de toda la humanidad. Ese diluvio no venía provocado por los Anunnakis, ese diluvio venía como consecuencia de los cambios climáticos que se avecinaban. Por lo tanto venía una época de deshielo, y al deshielarse los cascos polares, los niveles de agua se iban a subir, pues iban a provocar ese mare magnum de ese gran tsunami que destruyó parte del mundo. Pero no todos los que estaban en el mundo vivo murieron. Hubieron algunos humanos que sobrevivieron. Pero ¿por qué sobrevivieron? Como dije anteriormente, vino un delegado de Anu, que era la autoridad suprema, la máxima autoridad suprema de los Anunnaki en Nibiru. Y este legado llamado Kulfu vino y se reunió con todos los líderes y habló con ellos y todo, pero en privado le dijo a Enki que tenía que elegir a una persona para que hiciera un arca en donde se iban a montar esta persona, que él escogiera a sus familiares y los animales, una pareja animal de cada especie que había sobre la tierra, para que cuando pasara este diluvio, entonces esta gente se volviera a reproducir y a repoblar el mundo. Pues este personaje Gulfu le dio a Enki todas las instrucciones, y Enki escogió a su siervo, a su hijo, mejor dicho, porque había tenido un hijo clandestino, y entonces ese hijo clandestino, que en la Biblia se le llama Noé, ¿verdad?, le dijo él todo lo que tenía que hacer. Tiempo después, cuando pasó el diluvio y vino a la tierra Anu para ver todos los destrozos que habían habido en la tierra,
le dieron las gracias por el emisario Gulfu que él mandó para que dijera cómo construir esa nave, ese gigantesco barco, para que se salvara toda esta gente y se salvaran las especies animales. Y en todo momento dijo Anko, dijo Anu, yo nunca mandé a nadie. ¿Cómo no? Si vino un emisario suyo que se llamaba Galfu, aquí todos lo vimos, todos platicamos con él y él nos dijo cómo hacer esa arca. Cuando él vio que era un hecho que todos confirmaban haberlo visto, haber conversado con él, entonces vino Anu y dijo esta expresión que ustedes anteriormente escucharon, en donde dijo, bueno, pues mientras nosotros estábamos batallando, haciendo cosas aquí en la tierra, el creador de todo dispuso otra cosa. Reconoció entonces el gobernante supremo de Nibiru que existía un Dios al cual él lo llamó el creador de todo, porque al igual que los humanos, Dios nunca nos ha dicho su nombre. Tampoco a los Anunnaki les dijo nunca su nombre, pero sí los Anunnaki, anteriores al nacimiento de la tierra, anteriores a nosotros, sí creían en un Dios y a ese Dios le llamaban ellos el creador de todo. Por lo tanto, he aquí la respuesta para aquellos que dicen que Dios no existe. Sí, Dios existe y es tan tal que en las tablillas sumerias que narra la historia de los Anunnaki nos cuentan que después del diluvio, cuando vino el gobernante supremo de ellos, que vino a la tierra a ver, como dije anteriormente, todos los destrozos, ellos le dieron las gracias por el emisario que vino a decirnos lo que había que hacer para salvar a la gente. Y ese emisario, Gulfu, nunca existió, fue un personaje fantasma. Y entonces Anu, el gobernante supremo de Nibiru, tuvo que reconocer que el creador de todo puso su mano para hacer un cambio en lo que aquí había pasado. Dios existe, los Anunnaki reconocían un Dios al cual llamaban, como dije, el creador de todo. Y los demás dioses de los cuales hablamos al comienzo, que son los dioses de descendencia Anunnaki, que eran mortales, todos ellos se acabaron al fin del tiempo, mas sin embargo el creador de todo sigue existiendo y podemos llamarle nosotros como querramos, pero existe un creador de todo. Nosotros no estamos aquí al azar, ni ellos, los Anunnaki, estuvieron al azar, ellos también y todos los otros que circundan en otras constelaciones, que existen otras civilizaciones, todos ellos tienen un Dios creador. Lo llamarán de distintas maneras, pero en el caso de nuestros creadores, los Anunnaki, ellos le llamaban al Dios de ellos, el creador de todo. Nosotros podemos llamarle de cualquier manera que se nos ocurra, puesto que nunca nadie ha sido informado de cuál es su verdadero nombre.